A ver, ¿qué significa estar enfermo? Parece una pregunta súper simple, ¿no? Pero si nos detenemos a pensar, la experiencia de la enfermedad es mucho, mucho más compleja que un simple diagnóstico médico. En este análisis vamos a desarmar las distintas capas que componen eso que llamamos enfermar. Pensemos en esto un segundo. Dos personas pueden tener exactamente el mismo virus, la misma condición biológica, pero la manera en que cada una lo vive, lo que significa para sus vidas y cómo la sociedad reacciona, puede ser radicalmente distinto. Esa es la gran pregunta que nos va a guiar hoy. Y bueno, para desentrañar este misterio, nuestro recorrido tendrá 5 puntos clave. Empezamos con esa pregunta universal que nos afecta a todos. Luego, descubriremos lo que son las 3 caras del padecer. De ahí, nos meteremos con la historia que cuenta cada paciente, el papel que juega la sociedad y, al final, vamos a unir todas las piezas para tener una perspectiva mucho más completa. Muy bien, arranquemos. Nuestra primera parada es esta pregunta universal, que nos invita a mirar más allá del consultorio y de la receta, para entender qué significa realmente estar mal. Para esta exploración, nos vamos a basar en los aportes de la antropóloga Diana Weidgast. Su trabajo es fundamental porque nos permite entender la salud y la enfermedad desde una perspectiva cultural y social, no solamente como algo biológico. Y este es el punto de partida. A ver, una cosa es que la biomedicina, la ciencia médica, identifique una patología en nuestro cuerpo. Y otra, muy, muy distinta, es la experiencia humana de sentirse mal, de sufrir, de ver cómo nuestra vida se altera por ese malestar. Son dos mundos que, créanme, no siempre se comunican tan bien. Entonces, ¿cómo podemos analizar esta diferencia? Bueno, la antropología médica nos ofrece 3 lentes o 3 herramientas para hacerlo. Vamos a explorar lo que se conoce como las 3 caras del padecer. Y ojo, que esta forma de pensar no es para nada nueva. Ya desde los estudios de Rivers a principios del siglo XX, pasando por Ackernecht, hasta que el campo se consolidó con Foster y Anderson, la antropología ha insistido en que la cultura y la salud van de la mano, son inseparables. Aquí llegamos al núcleo de la idea. Para entender la experiencia completa, la antropología nos da 3 conceptos clave, que son como distintas capas: disease, illness y sickness. Vamos a desglosar cada uno. Primero, disease, o sea, la enfermedad en el sentido más estricto. Esta es la visión del médico. Es la anormalidad biológica, la patología que se puede medir, que se puede observar en un laboratorio y tratar con un medicamento. Es el qué tienes, desde una perspectiva puramente científica. Luego tenemos illness, el padecimiento, y aquí es donde entra la persona. Es la experiencia subjetiva. ¿Cómo se siente tener esa disease? ¿Qué significa para la vida de uno, para la familia, para el futuro? Es el cómo se vive la enfermedad, y esto está profundamente moldeado por la cultura de cada quien. Y finalmente está sickness, o el malestar social. Esto amplía la mirada hacia afuera. Se refiere a cómo la sociedad reconoce, etiqueta y reacciona ante la persona enferma. Es el rol social que se asume, el famoso rol de enfermo, con sus permisos y también con sus obligaciones. Entonces, ¿cómo chocan o se encuentran estos mundos en la vida real? Vamos a la tercera parte, la historia del paciente y esa especie de negociación que ocurre en cada consulta médica. El psiquiatra Arthur Kleinman introdujo una idea genial: los modelos explicativos. El profesional tiene el suyo, basado en la disease, en la biología. Pero el paciente y su familia tienen otro, basado en su illness, en su experiencia cultural y personal. El verdadero desafío de la medicina es hacer que estos dos modelos dialoguen. Y este ejemplo lo ilustra perfectamente. En un trabajo del antropólogo Byron Good, se vio cómo la angustia cardíaca para algunas mujeres en Irán no es solo un problema del corazón, es un padecimiento, un illness, que expresa conflictos con la suegra, preocupaciones económicas o la infertilidad. El corazón duele porque la vida duele. Bien, abramos todavía más el lente. Miremos ahora cómo la sociedad misma le da forma a la salud, con una perspectiva crítica que viene desde Latinoamérica. Para pensadores como el antropólogo Eduardo Menéndez, es imposible hablar de salud sin hablar de poder y de desigualdad. Su argumento es contundente.
La forma en que una sociedad está organizada es un factor determinante en quién se enferma y por qué. Y aquí Menéndez introduce una idea fundamental. Él señala que el modelo biomédico no se volvió dominante únicamente por ser más eficaz. Se convirtió en el modelo hegemónico a través de un proceso social e histórico que le dio el poder de definir qué cuenta como medicina real, dejando de lado otros saberes y prácticas muy valiosas. Y esto no es una teoría abstracta, para nada. La estructura social nos afecta de maneras súper reales. ¿Dónde vivimos? ¿En qué trabajamos? ¿A qué riesgos estamos expuestos? ¿Si tenemos acceso a buenos recursos? Todo esto, marcado por desigualdades de clase, de género o de etnia, termina determinando nuestras oportunidades de estar sanos. Y llegamos a la última parte. Es momento de unir todas estas piezas para obtener una mirada mucho más completa y mucho más útil de lo que significa estar enfermo. Podríamos resumirlo en 3 pasos, o como dijimos, 3 lentes. Primero, la lente biológica, para entender la base física, la disease. Segundo, la lente personal, para validar y comprender la experiencia única del padecimiento, la illness. Y tercero, la lente social, para analizar cómo la sociedad construye y responde al malestar, el sickness. Porque al final del día, la conclusión es simple pero muy poderosa. Ninguna de estas miradas es suficiente por sí sola. Para entender realmente la salud, necesitamos ver a través de los 3 lentes al mismo tiempo. Reconocer la biología, sí, pero también honrar la experiencia y criticar las estructuras sociales. Y nos vamos con una pregunta para reflexionar. Si de verdad nos tomáramos en serio esta visión integral, si la atención médica viera no solo cuerpos, sino personas dentro de una cultura y una sociedad, ¿cómo transformaría eso la experiencia de estar enfermo y de sanar? La respuesta, creo, podría cambiarlo todo.